es Eliana Mariela Alvarado Cruz. Soy pasante de la licenciatura en Relaciones Públicas, Turísticas e Idiomas en el Centro Universitario Inglés. Actualmente estoy cursando un diplomado de titulación en habilidades gerenciales y coaching, el cual está siendo impartido por el profesor Raúl González Bueno. En este diplomado hemos aprendido un poquito acerca de programación neurolingüística, liderazgo, empowerment, inteligencia emocional, comunicación personal e interpersonal, un poquito acerca de empatía, casos de éxito, entre otras cosas. Por lo cual se nos ha solicitado hablar un poquito acerca de un tema de interés social, donde podamos identificar o aplicar algunos de los conocimientos adquiridos en este bloque del diplomado. En mi caso elegí un tema que es muy común en México, sin embargo no es catalogado, es muy poco conocido y no es catalogado como tal como un problema social. El tema que yo elegí es unión o matrimonio en edades tempranas, es decir, en adolescentes. Me estoy enfocando mucho en la parte de cómo afectan estas uniones o estos matrimonios a la mujer, al desarrollo de la mujer y cómo afecta también al empoderamiento de la mujer en México. Para empezar voy a hablar un poquito acerca de a qué se refiere exactamente un matrimonio o unión en edad temprana. Pues comprende las edades de 12 a 19 años y es una unión consensuada entre dos personas. Generalmente la mujer es la que es menor de edad o la adolescente y el hombre ya es mayor de edad en la mayoría de los casos. Aunque existen también matrimonios entre dos adolescentes, que es incluso un poquito una problemática más compleja. ¿Por qué se refiere a esta unión o a este matrimonio como un problema social? Bueno, por una parte la UNICEF nos dice que esto es como una violación a los derechos humanos. Una niña entre esas edades no está lista ni para ser ama de casa, ni para ser esposa, tampoco está lista físicamente, tampoco, mucho menos para un embarazo, tampoco. Entonces esto se genera como un problema social porque derivado de un matrimonio viene un embarazo en la mayoría de los casos por falta de planificación familiar, por falta de información, por falta de experiencia y es natural que una niña le ocurran todas estas cosas. ¿Por qué? Por lo mismo, por su edad. Otro punto por el cual se considera un problema de impacto social es por la parte de la educación. El CONACYM, la Comisión Nacional de Prevención y Erradicación de Violencia contra la Mujer, nos dice entre sus estadísticas que de las mujeres que se casan entre los 12 y 19 años, el total de ellas, un porcentaje que es 90.3% de todas esas mujeres ya no estudia, dejó de estudiar para casarse o detuvo sus estudios en alguna parte del trayecto de sus decisiones de unión libre o de matrimonio. Entonces este es un punto muy importante porque, como yo les hablaba al principio del video, en la parte de programación neurolingüística, en la parte de integración, todo esto es como una cadenita. Vamos arrastrando muchos problemas sociales, pero también físicos, pero también mentales, pero también psicológicos, que al final del día o en algún punto de nuestras vidas derivan en problemas para socializar, en problemas para poder liderar, en problemas para poder desarrollarme como persona. Y esto es, por eso es que se me hace un tema importantísimo, porque muchas veces escuchamos que hay mujeres que en muchos países sobresalen. En México tenemos mujeres que sobresalen, pero nos faltan más.
¿Y de dónde viene el problema? El problema viene desde que en muchos lugares es aceptado este tipo de matrimonios, este tipo de uniones. Eh, ¿En qué partes exactamente se da este fenómeno? Pues he de decir que en muchas partes de México, pero yo exactamente me estoy basando en el sureste y el suroeste de México, que comprende más o menos Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Veracruz. Yo nací en el estado de Veracruz, en un pueblo muy pequeño, donde tuve la oportunidad de ver muchos casos como estos, de matrimonios a edades tempranas, donde se veía de una manera muy natural y de una manera muy común, y pues no se consideraba un delito, o sea, dejaban que esto pasara y no había más consecuencias. Entonces, yo sí creo que todo esto es la respuesta a todas las cosas que como sociedad vamos dejando pasar, ¿no? Tan culpables son los padres de familia, la educación en familia, la educación en las escuelas y la educación que como sociedad proporcionamos. Es importante que como padres dejemos y ayudemos a nuestros hijos a encontrar sus sueños, a encontrar la manera de superarse, a encontrar formas de desarrollarse profesional, personal, físicamente, espiritualmente, mentalmente. Que dejemos como padres de familia exigirles a nuestras señoritas que sean una buena mujer para que puedan ser una buena esposa, o que sean una buena mujer para que puedan ser una buena madre. Inconscientemente estamos enviándole mensajes a nuestras hijas acerca de cómo quisiéramos que fueran, cómo quisiera la sociedad que fueran, y entonces apagamos un poquito ese ímpetu de ellos, esas ganas de ellos de ser tal vez algo diferente, de estudiar algo diferente, de querer encontrarse un camino que no sea la maternidad o que no sea el matrimonio. Entonces dejemos como padres de familia de crearle o de ponerles estos lineamientos a nuestros hijos. Al final, lo que como padre de familia queremos es que tengamos hijos felices, es tener hijos felices. Y muchas veces es más triste ver cómo se orilla a un adolescente a salir de su hogar para crear un matrimonio, para criar a un hijo. Incluso tampoco lo va a poder criar bien porque no tiene ni los elementos en educación, porque no tiene ni el desarrollo mental, ni el desarrollo psicológico, ni emocional para poder ayudar a ese nuevo humano a desarrollarse en una sociedad. Entonces, ayudemos de esa manera a nuestros hijos. Por otra parte, en la escuela, docentes, profesores que trabajan con adolescentes y con niños, por favor, creémosle un lugar donde se sientan seguros, creémosle algo que los ayude a descubrir sus sueños, que los ayude a continuar con un camino que sea diferente del que a veces toman las jovencitas y los adolescentes. Ayudémosles a que desarrollen sus habilidades personales, sus habilidades sentimentales, sus habilidades psicológicas. Ayudémosles a ser empáticos con otros. No todos los niños piensan igual, pero ayudar a que todos estemos conscientes de que somos un todo, y de que si a un adolescente le afecta obtener o entrar en un matrimonio de edad temprana, le afecta a toda la sociedad en México, porque entonces estamos creando estadísticas de personas que entran en un matrimonio, que paran sus estudios, que muchas veces no son productivas para el país, porque solo están en sus casas, porque ya nada más atienden a los hijos y al esposo. Entonces tenemos muchas personas que a veces están estancadas
y sin embargo tienen demasiado potencial, tienen demasiadas ganas de hacer cosas, pero desafortunadamente pararon en algún lugar, en alguna parte de su vida y ya no saben cómo seguir o ya no supieron seguir o sus oportunidades simplemente se volvieron nulas al contraer un matrimonio. Jóvenes toman. Cabe mencionar que sabemos muy bien que todo esto viene principalmente de la educación en la familia. Es ahí donde aprendemos los valores, es ahí donde se nos van dando las armas para poder desarrollarnos en una sociedad, es ahí donde vamos creciendo. Claro, la escuela también debería de ayudarnos de una manera muy activa a abrir el panorama de nuestros jóvenes, ayudarlos a que visualicen sus metas, a que encuentren en verdad algo, un camino en el cual puedan seguir, en el cual se sientan seguros también. Pero algo muy importante es que en los hogares, muchas veces los padres de familia, las madres de familia, inconscientemente van mandando un mensaje a sus hijos. Este mensaje es: las niñas tienen como prioridad en la vida casarse y tener hijos. Es algo muy cultural, algo muy de la cultura de México. Los niños están destinados a ser padres de familia y a mantener a sus esposas. Entonces, quieras o no, inconscientemente nos vamos metiendo esto en el cerebro y todo esto lo vamos reflejando en nuestra vida diaria, en nuestra vida de adulto. Y súmale a eso que un adolescente entre en una unión libre o en un matrimonio, entonces el impacto es mucho mayor, el impacto físico, el impacto emocional, el impacto psicológico en un adolescente es mucho mayor. Entonces, por favor, como sociedad debemos de ser un poquito más empáticos, un poquito más aperturados, a ayudarnos los unos a los otros, a no exigir a nuestros adolescentes que cumplan con un patrón de vida en cuanto a matrimonio, en cuanto a hijos. Yo creo que sería muchísimo mejor que exigiéramos personas profesionales, personas que estén a gusto consigo mismas, personas que hayan desarrollado sus talentos personales y que quieran ayudar a otros, que al final esto va siendo una cadenita. Entre todos nos ayudamos para sobresalir como sociedad, como somos parte de un todo, todos somos uno, por ejemplo. Como sociedad debemos de ayudar a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros niños a integrarse en una sociedad cambiante, a integrarse en una sociedad que les exija un poquito más, pero a nivel profesional, a nivel personal. Dejemos de crear lineamientos para ellos en cuanto a culturas pasadas. Dejemos de pedirles que se culturicen y que creen cosas que tal vez no van con ellos. Seamos un poquito más aperturados, un poquito más empáticos. Ayudemos a que desde edades tempranas ellos vayan desarrollándose personalmente. Si es que queremos tener líderes sobresalientes, mujeres que sobresalgan en cualquier ámbito y que al final es una ganancia en grupo. No solo hablan de un individuo cuando hablan de México, hablan de un pueblo. Entonces hay que ser un poquito más conscientes de lo que estamos dejando como sociedad. Y como padres, también como comunidad educativa, ¿no? Los profesores también hay que tener mucho cuidado en las cosas que les enseñamos para que puedan desarrollarse, en las cosas que les pedimos para que puedan desenvolverse en una sociedad. Creo que los niños necesitan mucha atención, pero mucha guía también. Entonces, seamos líderes creando más líderes.
La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Si sabes qué es lo que quieres y si tienes educación, estás un paso más adelante de donde quieres estar, que al final todo deriva en tu felicidad.